Buenas noches, colegas, compañeros y público en general. Esta noche nuestro primer conversatorio virtual con nuestra invitada, la profesora, licenciada, economista Maritza Ruiz, investigadora del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Con ella estaremos hablando esta noche, estaremos conversando, pero sobre todo atentos a lo que ella nos va a relatar de sus investigaciones en torno a esta controversial minera de carácter multinacional que es Barrick Gold. Como todos sabemos, Barrick Gold explota la mina de oro, yacimiento de oro de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. Tiene un contrato con el Estado también muy controversial, del cual estaremos hablando en detalle esta noche. Así que siéntanse cómodos porque tenemos una gran expositora, una verdadera investigadora del tema, que va a arrojar luz sobre todas las interrogantes que podemos tener sobre ese tema. Sobre Maritza Ruiz podemos decir que se inicia en la Oficina Nacional de Planificación, antigua UNAPLAN, y que hoy es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y luego Maritza se desempeña en el Instituto Tecnológico Dominicano, el Indotec, que era en aquella época formaba parte del Banco Central. Pasa por Procomunidad también y finalmente está ahora con la oficina, el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS como investigadora principal. Esta noche tendremos un plato fuerte, tendremos que poner mucha atención a las investigaciones de esta brillante científico social que es Maritza Ruiz, que va a aportar valiosas informaciones y datos. Ella expondrá primeramente y luego vendrán las preguntas y las respuestas. Así que, colegas, atentos y a tomar nota. Muy buenas noches, Maritza. Por favor, los micrófonos son tuyos. Buenas noches. Está amparada en la ley minera 146.71. Ustedes con seguridad que todos los que están aquí saben que cuando usted incluso a título personal puede acercarse a la Dirección General de Minería y solicitar una concesión de exploración porque tiene indicios de la existencia de algún recurso mineral metálico o no metálico que tiene interés en poder cuantificar, evaluar y eventualmente tiene el privilegio, tan pronto tiene la concesión de exploración, de ser privilegiado en primera instancia para el otorgamiento del derecho de explotación. Eso lo consigna la ley 146.71. Penosamente todavía no resolvemos en este país que la 123.71 también, que explota todo lo que son materiales de construcción, minas y canteras secas y ríos, estén fuera del ámbito de intervención de la Dirección General de Minería y esté corriendo por los rieles de un ministerio que, como el Ministerio de Medio Ambiente, puede saber de preservación ambiental y en el caso de la explotación de las canteras secas y de los ríos, efectivamente que pareciera ser no ocuparse en la medida de lo necesario del problema de los ríos y del problema de la depredación en las canteras secas. La reserva fiscal está consignada en la ley 146.71 en varios artículos. Son varios artículos específicos de la ley, del artículo 7 al artículo 20, que se manejan todo lo que tiene que ver con reserva fiscal Montenegro. Una reserva que es un derecho
particular privilegiado del Estado y que el Estado concede en arrendamiento, en convenio, en contrato especial con cualquier minera que decide otorgar o que mediante licitación pública internacional o nacional gana una licitación y se le concede esa reserva. Tenemos varias reservas fiscales en el país. No es lo usual como herramienta de explotación minera. La República Dominicana tiene 2 o 3 reservas. Además de Montenegro, está Cuava, que tiene muchísimo tiempo de declarada y no pasa nada con Cuava. Usted ve, minería le dice simplemente ninguna información. Recientemente el saliente presidente de la República decretó otra reserva fiscal por el suroeste para tierras raras. Es una figura no generalizada en la industria extractiva de manera general, pero que la República Dominicana tiene el privilegio de tener consignado en la ley y eso le da al Estado Dominicano, al gobierno de la República Dominicana, la potestad de negociar de manera tú a tú con cualquier empresa interesada en explotar un mineral no renovable al amparo de una figura que yo sé que ustedes me van a preguntar cuál es la diferencia entre eso y un derecho de concesión de explotación como concesión minera general. Hay diferencias que pueden resultar importantes. Cuando usted explora un mineral, usted tiene el derecho en primera instancia de ser a quien se le otorga el derecho de concesión, de explotación. Cuando usted está con una reserva y usted le interesa los recursos que están en esa reserva, usted puede negociar directamente con el Estado y poder que se le otorgue el derecho de explotar esa concesión. Por supuesto que nosotros tenemos antecedentes con la explotación aurífera de Cotuí por no solo la presencia de la primera empresa, Rosario Resources, que comenzó la explotación del oro de Cotuí, sino después la nacionalización de esa empresa que hace posible que se cree la Rosario Dominicana, sociedad anónima, al amparo y en la sombrilla del Banco Central de la República. Entonces ya se sabía de la riqueza aurífera de Cotuí durante el periodo de la explotación minera de Rosario. Hubo una exploración importante y un análisis minucioso que se conoce en el CEAN como los derechos de conocimiento técnico del Estado Dominicano con relación a las reservas auríferas que estaban en Cotuí. Y eso es también parte de lo que se concedió en ese contrato. Entonces, teniendo claridad de tener por lo menos una idea general, ¿qué cosa es una reserva fiscal? Al amparo de la ley minera es esa, una concesión muy especial que es el Estado el que la declara y es el Estado el que la puede otorgar bajo las condiciones que pueda negociar, establecer y acordar con cualquier empresa que quiera trabajar esa explotación. Hay otra cuestión. Alrededor de la Reserva Fiscal Montenegro tenemos tres decretos importantes que se los voy a mencionar simplemente para que sepan que la reserva, en el caso de la Reserva Fiscal Montenegro, así se llama la Reserva Fiscal, todo el territorio que está bajo el control de la empresa Barrick-Gold, que originalmente se fue contratada a través de la Placer Dome, una empresa que es una subsidiaria de Barrick-Gold Corporation. El decreto 16902 de marzo 7 del 2002, que crea esa reserva, el 21302 del 25 de marzo, que rectifica algunos linderos, y el 72204 del 3 de agosto del 2004, donde ya el Estado Dominicano incorpora dentro de la reserva fiscal lo que había quedado pendiente en el CEAN por establecer, que era dónde se iba a ubicar la presa de cola del Yagal. Las presas de cola en una minera son las presas donde se depositan los desechos del proceso de minado que hace esa empresa. Entonces, importante notar que en tiempo de Rosario,
el tamaño de la reserva fiscal de la concesión, no, todavía no era reserva, de la concesión Pueblo Viejo y Pueblo Viejo 2 alcanzaba un tamaño de 3.200 hectáreas mineras. 2.200 hectáreas mineras por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Lo único que la hectárea minera, a pesar de que tiene el cuadrado igualito que 10.000 metros cuadrados, ella llega en profundidad hasta donde la tecnología le permita a usted llegar. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la reserva. Y es importante que tengamos eso. Se amplía la reserva con el contrato de Placerdón a 4.880 hectáreas mineras. Teníamos 3.200 hectáreas mineras con Rosario Dominicana, amparo de Banco Central, y se transforma cuando se licita la reserva fiscal y se gana el concurso Placerdón. Esa reserva se solicita formalmente que se amplíe a 4.480 hectáreas mineras. Esos son 48.800.000 metros cuadrados de superficie para abajo hasta donde puedan llegar. Ok. El SEAM, así como hay 3 decretos que condicionan la reserva fiscal Montenegro, hay 3 documentos de carácter legal que gravitan sobre el contrato, originalmente Placer y Barrigol a partir de 2009. El primer SEAM lo ampara la resolución del Congreso 12502 de agosto 26 del 2002. Ese es el SEAM con Placerdón. Después está la resolución 32909, Gaceta Oficial en el periodo de gobierno de Leonel Fernández. Eso es de fecha julio 11 del 2009. Y por último, la última enmienda, la segunda enmienda, como se le conoce, 14413, de fecha 2 de octubre del 2013, que la promueve el expresidente Danilo Medina. Esos 3 instrumentos consignan todo el andamiaje jurídico bajo el cual opera en la República Dominicana la Barrigol. Contratos con complejidades. El primer contrato con Placerdón es un contrato minucioso, detallado, que hay que estudiar en toda su profundidad, porque no solamente por su minuciosidad, sino por todo lo que está en él establecido y ordenado. La primera enmienda ya con Barrigol es un documento que todavía es burdo. Se modifican cuestiones muy importantes, pero todavía usted no tiene un contrato acabado entre lo que sigue vigente del contrato original del SEAM y ese documento de enmienda que se hace a partir ya de que Barry resuelve comprar con comillas a Placerdón y directamente hacer presencia directa como empresa Barry en la República Dominicana y en la explotación de Pueblo Viejo. Es importante que todos tengamos claridad de que Barrigol es una de las empresas, de las 10 empresas mineras más importantes en materia aurífera, entre las 10 empresas más grandes del mundo, que la República Dominicana está exportando por encima de 1 millón y algo de onzas troy de oro anualmente, que se espera que la producción de oro, así está consignado en el programa original, en el contrato original y en los subsiguientes, un contrato por una temporalidad de 25 años, renovable por 25 años adicional, con posibilidad incluso, dependiendo de la vida de la mina, de un tercer periodo de 25 años. Eso significa que en Pueblo Viejo, en Cotuí, los dominicanos podremos tener por muchos años más la presencia de una empresa de nivel mundial como es Barrigol,
en la explotación aurífera. Tengo que decirle, aunque sea de refilón, ustedes conocen con seguridad la información de los resultados extraordinarios que ha tenido la exploración de la Precipitei y la vinculación que inmediatamente hizo Barrick formalmente con participación accionaria en la empresa Precipitei y el proyecto que han delimitado, que es impresionante, Pueblo Grande, que va a ampliar esa concesión o esa reserva fiscal por más del doble, por mucho más del doble del área que actualmente tiene la reserva fiscal Montenegro. Otro elemento importante, el PAR. Estoy tratando de precisar los sitios antes de entrar en cualquier análisis de comportamiento, de resultado, de información, porque son sobre esas cosas, sobre la reserva, minuciosamente, sobre los contratos de manera detallada, sobre qué cosa es el PAR, Plan de Acción de Reubicación. Con seguridad que todos ustedes conocen las luchas históricas que han tenido los pobladores de Cotuí por las consecuencias y los impactos del proyecto de explotación aurífera en Cotuí, teniendo en la presa de Cola de Yagal una presa portentosa que alrededor de ella se encuentran 6 comunidades residentes, la mayoría de ellos propietarios, adquirientes o simplemente, como es muy usual en nuestro mundo rural, la familia viven por sucesiones de familia y nadie tiene un papel ocupante pacífico de historia, de antecedentes en una propiedad. Alrededor de la presa de Cola de Yagal hay más de 500 familias que están residiendo en las inmediaciones de una presa de Cola, que es donde se colocan los desechos del procesamiento de la barra. Y Barrick usa algunos agentes químicos particularmente peligrosos y de mucha delicadeza. Ese informe del PAR, que lo hace una consultora internacional, identificó 369 familias en su momento. Eso era en el proceso de elaboración del diseño de proyectos, factibilidad y placer roll, y solamente se reubicaron 60, se hicieron y se construyeron 65 viviendas y se ubicaron igual número de familias, sabiendo ustedes que aquí pareciera que estamos condenados los dominicanos a que nada que haga el gobierno se haga con transparencia, con legitimidad y con respeto absoluto a la ley y a las buenas costumbres. El despojo tuvo mucho que ver con el plan de acción de reubicación. Ahora bien, ¿qué se contrata? ¿Cuál es el objeto del contrato SEAM? ¿Qué está amparado en ese contrato? Si ustedes ven la lista, para que tengan una idea, esta es la Gaceta Oficial del SEAM. 483 páginas tiene ese documento. Y ahí no hay desperdicio, ahí hay que leerlo página por página, y hay que rayar mucho, y hay que sombrear cosas, y hay que hacer un cálculo al lado, y otro por aquí, y otro por allí, y ir y venir, porque la verdad es que es un contrato dificultoso, difícil de analizar. Pero en ese contrato yo tengo ya identificado con número de título a nombre de la Rosario Dominicana Sociedad Anónima, 18 millones de metros cuadrados. Hay 3 anexos que tienen que ver con el suelo, la plataforma física que sustenta esa explotación minera. El SEAN es de 4.880, estamos hablando de 48.800.000 metros cuadrados. Además de los muebles, las mejoras, las maquinarias, todo lo que dejó la vieja Rosario instalado ahí se quedó. Implemento y sobre todo el conocimiento
el conocimiento desarrollado por el Estado Dominicano. Yo he tenido varias conversaciones con Ramón Alburquerque, porque estuvo en manos de Ramón Alburquerque todo lo que fue el análisis de los, no de los óxidos, sino de los sulfuros. Al Estado Dominicano y a la Rosario Dominicana le costó 10 años en los mejores laboratorios del mundo analizar la especificidad de los sulfuros de Pueblo Viejo y de cómo era que podía hacerse el procesamiento de esos sulfuros. En el contrato con la Barrick, el Estado Dominicano entrega la totalidad del conocimiento de mineralogía, de análisis mineralógico, químico, bioquímico, para poder trabajar con esos sulfuros. Además de la amplitud de esa reserva fiscal, además de todas las instalaciones que habían ahí, además de los cultivos que habían ahí, además de el espacio para la presa de Cola de Yagal, también fue entregado a la Barrick Gold todo el conocimiento acumulado del gobierno y pagado en laboratorios internacionales, porque eso no se hizo en la República Dominicana, todo el conocimiento que se había acumulado en la Rosario Dominicana sobre las reservas de sulfuro que estaban presentes en esa reserva fiscal y que el Estado efectivamente, inteligentemente no decidió ponerse a explotar, porque todos los dominicanos sabemos que la explotación del material de tránsito ocasionó muchísimos problemas ambientales en la zona de Cotuí. Más allá de los óxidos, cuando se levantaron los óxidos, había que no pararse porque había que producir dinero con el oro de Pueblo Viejo. Y esas capas intermedias que todavía no llegaban a los sulfuros, pero que no eran óxidos, ocasionaron bastantes problemas de contaminación en la zona de Cotuí. Entonces, en esas cosas que vemos amparada en ese contrato, usted tiene inmuebles por naturaleza, usted tiene por destino inmuebles, mobiliario, plantas, instalaciones, edificaciones. Se le aprobó a Barrick el embalse de Relave de Mejita, el depósito de piedra caliza de Atillo, uno de los depósitos de piedra caliza de mayor importancia y calidad que tiene la República Dominicana. Toda la propiedad intelectual acumulada por el gobierno dominicano en todos los años que fue propietario el Banco Central de la empresa Barrick, para explotarlo, simplemente para que ellos pudieran explotar todo lo que había en esa reserva fiscal. Como les dije, se autorizó por 25 años, sujeto a 25 años adicionales y hasta un periodo de 25 años. O sea que, dependiendo de todo lo que pueda haber en el subsuelo de la zona de Cotuí, podremos decir los dominicanos que tendremos la presencia de Barrick Gold por muchos años más. Y el gobierno dominicano siempre se muestra extremadamente tímido en lo que tiene que ver con cualquier cosa que se mencione, revisión contractual, averiguar cosas. Le transfiero mi parecer sobre el asunto. Para mí es inadmisible que cualquier gobierno de la República Dominicana entregue en explotación un recurso natural no renovable sin tener condiciones obligadas. Los estados financieros auditados, este país desconoce cuál es el estado financiero auditado de la Barrick Gold. Tampoco ha conocido nunca, aunque siempre se pudieron conseguir, porque nada más tienen que revisar los antecedentes de la historia y encontrarán en la revista Impacto, en el periódico Hablan los Comunistas, cómo se las hacía José Israel Cuello para conseguir los papeles que le permitieran analizar los numeritos de la minera de alguna manera. Ahora no ha habido manera en el que yo pueda encontrar por ninguna vía, porque ya no se depositan en la Dirección General de Minería. Los estados financieros de Barrick son exclusividad de la autoridad fiscal
y eso no hay manera por ninguna parte de poder acceder a él. Una cuestión que debiera ser una condición obligada. Cualquier empresa internacional que venga a explotar a la República Dominicana un recurso natural no renovable, hay condiciones obligadas. Agua. Barrick no paga un solo centavo por el agua que consume. Y ustedes saben que en Cotuí está la presa de agua dulce, el lago de agua dulce más importante del Caribe. Atillo no hay en ningún otro país del Caribe un reservorio de agua como es Atillo. Y a Barrick se le concede ese contrato y no paga un centavo por el agua, pero más aún acceso libre a poder hacer cualquier instalación que requiera, cualquier tubería, cualquier conexión con lo que sea. Anualmente entrega al INDRI 1.5 millones de pesos para cualquier mantenimiento, cualquier mejora que tenga que hacer y demás. Pero el agua no se paga. A Barrick se le entregó el derecho a una línea dedicada de transmisión. El trabajo de transmisión eléctrica, la fase de transmisión eléctrica por la ley eléctrica de la República Dominicana es un monopolio del Estado. Y es un monopolio por razones muy básicas, muy entendibles. Cualquiera entiende. Usted puede tener una empresa generadora, pero hay que subirlo a línea a 169, a 345 o a lo que sea, pero esa línea lo conecta a usted con todo un sistema. Entonces la transmisión es un monopolio del Estado en casi todas partes del mundo. En el caso particular de Barrick se concedió una línea de transmisión que originalmente en el contrato de Placerdón ese era un negocio paralelo de la empresa sin ninguna vinculación con el gobierno, supuesto para producir energía y vender a la mina y los excedentes colocarlo en el mercado spot. Con lo que se estaba diciendo, no solamente te entrego la generación eléctrica a tu responsabilidad, te doy la línea de transmisión sin ningún costo adicional y tú puedes transmitir todo tu excedente de energía eléctrica al mercado spot, que es el mercado siempre de más alto precio que tenemos en el sector eléctrico. Entonces, agua, electricidad, el conocimiento, todo el saber, todo lo que era la propiedad intelectual del gobierno dominicano alrededor de los sulfuros y de todo lo demás que había que desarrollado por la experiencia de dos empresas antecedentes, fueron entregados simplemente a la Barrick. Otros derechos de concesión que otorgó el gobierno, además de agua, construir, instalar cualquier facilidad que necesitara la empresa, las inversiones de capital en el sistema de generación eléctrica que decidiera y donde decidiera, todos los derechos de paso que fueran necesarios, todos los permisos, las facilidades para permiso, otorgación de cualquier cosa. Y ustedes saben que aquí, para instalar una empresa de esas condiciones, son innumerables los permisos que se requieren para ese tipo de cosas. Ahí tenía que pagar a precios muy razonables cualquier servidumbre y derecho de paso para transportar minerales, para transportar cianuro, porque los sulfuros se están produciendo en este país con uso de sulfuro y de explosivos, transmitir electricidad. En la segunda enmienda, en la tercera enmienda, una de las cosas que entendió el presidente Medina que debía tratar de separar era el problema de la generación eléctrica, que era un negocio con todo el tratamiento de una empresa minera, o sea, todo el tiempo que trabajó la empresa eléctrica de Barrick, la trabajó en condiciones de una mina, con todos los privilegios que se le habían otorgado a esa empresa. Después de mucha pelea y mucha discusión en Pacto Eléctrico, que ustedes saben que durante años ese fue un tema de preocupación permanente,
En la segunda enmienda se logra decir, no, no, usted su negocio eléctrico es aparte, tiene un tratamiento de un generador eléctrico, por eso hace el contrato con la familia Vicini para que gestione la planta propiedad de Barrick Gold. Con acogerse al marco legal que está establecido para las empresas eléctricas. Lo que no he podido saber hasta ahora, y no es por falta de buscarlo, bajo qué condiciones de precio se le suministra a Barrick el kilovatio hora de energía. Esos son de las tantas cosas que usted, para establecer costos de producción, hay muchas cosas que no hay manera de que usted tenga la información fidedigna para decir estos son los costos, estos son los beneficios y esta es la carga y la retribución que tiene el Estado Dominicano. Barrick puede solicitar al Estado Dominicano el uso de cualquier mineral que haya en la reserva fiscal y en su inmediación, y debe ser de algún modo concedida. El gobierno tiene que buscar la manera de cómo resolver eso. Maritza, escúchame, algo importante que quería recalcar, como estamos tratando específicamente la parte contractual. Ya sabemos, tú en tu artículo que publicaste en Acento, señalas que el contrato original con Barrick Gold se firmó fuera de la ley minera, de la ley 146/71. Eso es algo usual, porque también tú explicas que solamente creo que un contrato dentro de las explotaciones de la minería metálica se ha hecho dentro del marco de esa ley. Entonces, ¿para qué existe la ley, digo yo, ¿no? Mira, la ley es importante y todas las empresas metálicas, Cormidón, se amparan la ley. Los contratos de Falcondo, ustedes saben, todos los que están ahí afuera del chiquillo que es Wilson, que se ve cara de chico, los demás tenemos ya nuestros añitos, así que somos economistas de larga data. Los contratos mineros de Falcondo son contratos especiales igualmente. La ley tiene mucho que ver con la minería no metálica y toda la minería no metálica del país se regula por esa ley. Y hay elementos que son fundamentales. La Dirección General de Minería es el órgano de ejecución de esa ley y lleva muchísimo. Óyeme, el problema institucional que supone concesiones de derecho necesariamente tiene que tener un amparo en un marco legal, obligatoriamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Estado Dominicano, la República Dominicana tiene tecnología para explotar minería metálica con empresas nacionales. No hay ninguna empresa nacional en minería metálica. Falcondo es una empresa internacional. Cormidón es una empresa internacional, chino-israelita, chino y australiana. Rosario era una empresa norteamericana, Rosario Resources. Ahora Barrick es una empresa canadiense. O sea, la explotación minera metálica de este país pareciera estar condenado a contratarla al amparo de contratos especiales porque hay que tener el control. No solamente, recuerden, la inversión de Barrick, estamos hablando de miles de millones de dólares. Eso no es cualquier inversión de cualquier empresa. Esa es una inversión fuerte y una inversión que hay que hacer en un plazo relativamente de tiempo corto. Todo yacimiento no es una mina, pero cuando usted tiene una mina, la inversión que se necesita para poder operarla y sacar el resultado que usted quiere no cuesta chele. Esos son millones y millones de dólares. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de la minería? No toda es minería metálica. Señores, aquí la mayor minería que tiene la República Dominicana es la no metálica. Está en 24 o 25 provincias del país y se explota
desde mármol, travertino, sal, yeso, caliza, de todo, pusolana, una cantidad enorme de cosas que tiene presencia en 25 provincias del país. A diferencia del triángulo minero, Bonao, Cotuí, La Vega, que es ferroníquel con falcondo, con cormidón, oro, plata, cobre y zinc, y con barri, oro, plata y cobre. Entonces, cualquier empresa minera para explotar, por ejemplo, la bauxita de Pedernales con la Alcoa, hace todos los años del mundo atrás. Pero, ¿cuál era esa minería? No se procesaba nada en el país. Alcoa simplemente sacaba y embarcaba y se procesaba en cualquier sitio de lo que Alcoa tenía repartido por el mundo entero para producir bauxita. Entonces, esa es la realidad. Necesitamos al amparo de la ley, porque la minería no es solo minería metálica. Ahora tenemos la metálica, la no metálica, la MAPE, la minería artesanal de piedras y de piedras preciosas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que es el planteamiento que uno desde el observatorio está preocupado en fundamentar es concienciar a nivel nacional. Óyeme, la minería de manera general son recursos naturales no renovables. El Estado dominicano no puede contratar una empresa minera nacional o internacional haciéndose el loco. No, eso no es posible. Cuando ese recurso sale debajo de la tierra, no vuelve más. No es camisa, ni pantalones, ni televisión, ni computadora que yo estoy haciendo. No, yo estoy extrayendo un recurso que puso la naturaleza ahí y que cuando yo lo saque nunca va a volver a estar. Eso significa no otra cosa que la República Dominicana y los dominicanos no tendremos más nunca. Si Barry está exportando 1.200.000 onzas troy de oro por año y tiene 25 años de concesión minera, ¿cuántas van a salir de la República Dominicana? Y usted tiene que preguntarse, ¿cuánto dinero deja la explotación aurífera de Cotuí a la República Dominicana? Una buena pregunta esa. ¿De qué estamos hablando? Lo tengo año por año, impuesto por impuesto. Barry solo paga 3 impuestos al Estado Dominicano. Solo 3. Significa que ITEVIS no aplica. Cualquier impuesto, ustedes son los que más saben de eso, junto con los contadores. Impuestos sobre venta, impuestos sobre el consumo, impuestos de esto, de todos los impuestos. Barry no paga un solo impuesto si consume las millones de galones. ¿Usted cree que es posible que el Estado Dominicano esté exonerando del pago de impuestos 2 millones de galones de combustible a Barry, a una empresa de ese porte? Bueno, pues se le exonera, pero no paga ITEVI por ninguna cosa que compra. Entonces paga 3 impuestos. Lo único que paga, renta neta, y vamos a averiguar las sutilezas que hay en cada uno de esos impuestos. Paga renta neta de fundición. ¿Eso qué es? El impuesto que ella paga sobre el material que extrae, el recurso que extrae del suelo dominicano. Pero ¿cómo se paga eso? Primero, ¿cómo se le pone precio a ese recurso? Como Barry está libre en su contrato de todas las transacciones con su subsidiaria, y yo estoy hablando con economistas, saben perfectamente el invento de casa matriz y subsidiaria y cuáles son los precios de transferencia entre una y otra, y no solamente porque el solapamiento de información y la maximización de la ganancia no solamente te solapa los precios, hay muchas prácticas desleales y es abundante la literatura en el análisis de las empresas internacional entre casa matriz y subsidiaria alrededor de todas las prácticas desleales de comercio. Entonces, pero usted dice, venga acá, yo saco de ahí, yo vendo a una subsidiaria, por lo menos en el contrato tiene el precio de referencia a Londres, el día anterior a la venta con una subsidiaria. Hay que preguntarse, el precio de Londres, ¿quién lo sobredetermina? No se olviden, hay 10 empresas en el mundo que tienen el control absoluto del mercado del oro.
Y no se olviden que el oro no es cualquier mineral. Yo no estoy hablando de hierro, ni de cobre, ni de zinc. No, 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 no. Yo estoy hablando del material de reserva del mundo. Porque cuando no es billete, no es dólares, yen japonés o moneda china, el oro es el dinero real. Entonces, usted me paga un 3.2% de renta neta, de retorno neto de fundición sobre el precio de venta menos los costos acordados. ¿Y cuáles son esos costos? Por eso le digo, un país que no tiene los estados financieros de una empresa como Barrick, con todas las notas de detalle de los auditores, que no conozca cuál es la operación financiera de la empresa. Usted me puede decir que yo puedo estar contenta con lo que usted me paga de renta neta de fundición. Pues yo le tengo que decir, no, mi amigo, para yo estar feliz con esa renta neta de fundición, yo necesitaría tener elementos a la mano que me digan, que me den otras informaciones adicionales. El otro impuesto es la renta, impuesto sobre la renta. Cuando teníamos grabado el código, no se olviden que comenzamos en el 2009. Código tributario, ley 1192. Bueno, todo el mundo pagaba 27% de impuestos sobre la renta, pero Barrick pagaba 25%, porque había que quitarle un 2%. Usted dice, bueno, muy bien, un 2%. Yo espero que el impuesto sobre la renta y el Ministerio de Hacienda reciban los estados financieros auditados, completos, y que cobren en función de esos estados, como se le cobraría a cualquier empresa. Quiero suponer eso. Y el otro impuesto es el PUM. Un PUM que cuando usted oye dice participación en las utilidades netas. Ajá. ¿Qué impuesto es ese? ¿Cómo es que yo participo en las utilidades netas? Es el flujo de efectivo, no es el resultado, porque toditos nosotros, economistas y contadores, sabemos que en un estado financiero de ingresos y gastos, yo tengo los ingresos por venta, todos mis ingresos por venta, menos los costos y los gastos de operación, mis ganancias brutas sobre la base que yo pago el impuesto sobre la renta, y después que pago el impuesto sobre la renta, menos mi ganancia neta. Ah, bueno, pero el PUM debiera ser eso. Ah, no, pues no es eso. Es un flujo neto de efectivo. Entonces tú dices, venga acá, ¿cómo es que fue? Dígame una cosa, ¿cuál es la diferencia entre flujo neto, calculado como lo calcula Barrick, como lo tiene Barrick, y cuál es la ganancia neta del año? Entonces, si yo sumo, hagan ustedes la suma, que es muy fácil, 3.2 por una parte, 25 por la otra y 27.85 por la otra. A eso en términos porcentaje es 50%. Entonces, estamos recibiendo el 50% del proyecto Barrick. Digo yo, usted sabe que yo le voy a creer eso cuando usted me dé los numeritos que yo lo pueda calcular. Y cuando yo tenga la base de cálculo de cada cosa, yo pueda saber con absoluta certeza que por una excepción por aquí, por un tratamiento especial por allí, porque miren, las 400 y pico de páginas de contrato no son por casualidad, no, de casualidad no tienen nada. Hay que sentarse a estudiar eso, yo estoy sistematizando más de 200 y pico de páginas sobre los títulos de propiedad y los contratos de venta de la tierra, y son casi 200 páginas solo para amparar los 4.880 hectáreas mineras que están ahí en esa reserva. Porque eso eran tierras que estaban a nombre de muchísima gente de Cotuí y muchísimos ocupantes. Toditos nosotros conocemos qué pasa con la familia campesina, que viven de generaciones en generaciones y nadie tiene un papel de la tierra donde han vivido los abuelos y los tatarabuelos. Y lo sabemos todito porque somos dominicanos. No tenemos que pasar trabajo con eso. Esa es la realidad. Y sabemos también todas las barbaridades que se hicieron en Cotuí con la gracia del pago de tierra y con la cantidad de irregularidades y de robo a familias alrededor de los pagos que debieron legítimamente y con total transparencia hacerle a la familia que estaban desalojando de ahí. Usted tiene 20 días de plazo para mudarse de ahí.
Y si el PAR es un documento que financió Barry, que pagó Barry, contrató una firma consultora, 369 familias. ¿Y cómo quisieron 65 viviendas? ¿Cómo fue? Dígame, explíqueme una cosa y la otra. ¿Cómo concilio 369 viviendas, propietarios que residían en ese entorno, hicieron 65 casas? Me está llamando, no puedo tomarte el teléfono, es Víctor Santos de Sorogeo. Maritza, Dime, ¿cuánto dinero? Espérate que ese señor quiere oír los numeritos. ¿Usted ok. sabe cuánto dinero ha pagado Barry de 2013 a 2018? 84 mil millones de pesos de impuestos. Por esos tres impuestos, por los tres impuestos. Pero yo les pido a ustedes, nada más entren al Banco Central y vean el valor de las exportaciones de oro y plata. No puedo hacer eso. Entren mejor al MEN para ver los reportes por empresa en ATRD. Penosamente no está completo el periodo. Es una cosa que estamos peleando de verdad, porque como Haití comenzó en el 2016, tenemos 3 años que no lo tenemos. Yo le digo, no le hace daño a nadie. La empresa más importante de este país, la mina de este país es Barry. Completen la información de Barry desde el periodo que llegó a República Dominicana y está explotando 2013, 2019, que la gente pueda hacer, los estudiantes de ingeniería puedan hacer una tesis sobre esa empresa, presenten toda la información que no le hace daño a nadie. Tenemos para el 2019, ya yo creo que tengo el cierre, que le voy a mandar a José, para que José se haga responsable de ponerlo o en el website de la asociación o mandárselo a toda la gente que está aquí, porque ese es un cuadrito que yo me ocupo meticulosamente, aparece todos los años en el documento de presupuesto anual del Estado Dominicano, porque Barry es el principal contribuyente del país. Entonces, la estimación de lo que puede aportar Barry es sumamente importante para el Estado Dominicano. La suma que tengo por los tres impuestos son 84.200 millones de 2013 a 2019. Y se espera, ellos tenían una expectativa de baja en el 2020. La subida en el internacional de los precios de oro ha llegado a niveles tan extraordinarios que yo no sé cómo van a reportarlo en el año 2020. Porque la verdad es que pensar que la onza de oro puede estar a 2.000 y pico de dólares la onza es una cosa portentosa realmente. Sí, Maritza, con tu experiencia, la experiencia del observatorio de tantos años observando a esta empresa, por demás una empresa, debo decirlo, estafadora, porque con una sola vez se le hizo una requisición en aduana cuando Danilo Medina quiso modificar el contrato y ellos se resistieron. En la aduana se encontró varias irregularidades, entre ellas alteración en la factura y alteración en el origen de la mercancía, La de composición exportación. de la mercancía. Exactamente. O sea, a partir de ahí ya nosotros tenemos que saber que esa empresa no es de fiar. Y si tú, como has expresado, el gobierno prácticamente se está llevando de la información que Barry le está dando y no ha hecho un expertise, digamos, independiente. Yo sé que una vez, a raíz de esa modificación del contrato con Barry Gold del 2013, por ahí, 2012, 13, se habló inclusive de un laboratorio de aduana dentro de la Barry Gold que pudiera establecer la proporción de primero determinar cada tipo de metal
que contenía la barrita de Doré, en qué proporción estaba cada uno, y para verificarnos la composición real de eso que le llaman Doré. Sin embargo, la verdad es que yo jamás volví a oír hablar de eso. Recientemente, el nuevo ministro del MEN, del Ministerio de Energía y Minas, calificó de grandes aportes de la Barrick Gold, que era una empresa Saludos, saludos. que es una empresa que ha hecho grandes aportes. Todo el mundo piensa que realmente la Barrick Gold está compartiendo con el gobierno a nivel de un 51 punto y algo por ciento de los beneficios. Inclusive, en algunas ocasiones he visto que los periodistas lo califican como de beneficio bruto, cosa que también me extrañó. A tu entender y según todas tu experiencia, ¿ese porcentaje es real o hasta dónde tú crees, qué porcentaje podría ser más o menos un porcentaje real de efectivamente lo que recibe el gobierno dominicano y lo que realmente son las ganancias o los beneficios de Barrick Gold Dominicano? Yo te diría que ninguna persona que a lo mejor no sea un profesional del área de la economía, pero una persona experta, minuciosa en materia a darte una estimación. Y te voy a decir por qué. El quilataje, la ley del mineral lo establece Barrick. Así como la República Dominicana no pagó una consultoría para determinar, en base no a lo que yo me supongo ni a lo que dijo Barrick, cuál fue la inversión real que se hizo. Barrick mandó el estudio y todito nosotros sabemos lo que es un estudio, el estudio de un proyecto de factibilidad y los escenarios posibles que manejamos en un proyecto de factibilidad. ¿En qué facilitó lo que estaba como parte de su contrato? Si tú hablas con Ramón Alburquerque, a Ramón Alburquerque te va a decir la cantidad de cosas importantes que para él son trascendentales que existían en Rosario, que existían, que estaban ahí. Y eso simplemente se recibió. Bueno, y gracias. ¿Significa que se compró otro? ¿Significa que se sustituyó? ¿Significa que no servía para nada? No. ¿Cuántas instalaciones? ¿Cuántas tolvas? ¿Cuántos sedazos? ¿Cuántas cantidades de cosas? Ustedes no se imaginan entrar a Barrick. Es una mina portentosa. Pero lo era la Rosario y yo la conocí en su tiempo. Entonces tú dices, ven acá. Los procesos sí son diferentes. Nada más hay que pensar la autoclave. Ustedes saben que le tuvieron parar la autoclave allá en la costa, en el mar, parada, hasta que logró entrar por protesta ciudadana. Entonces, muy bien, todo eso se produce ahí. Nosotros yo hago todo el esfuerzo del mundo de estar permanentemente asociada al sindicato de trabajadores, de Rosario, de Falcondo, de todas las mineras. Temen información, qué pasa con esto, cómo pasa, cómo ustedes hacen esto, dónde se hace, qué es lo que hay para hacer eso, para tener una idea, porque es que la información que sale es muy pobre. Los informes de supervisión, Dirección General de Minería y MEN, pasan información de calidad. Los dominicanos sabemos cómo se hace esa supervisión, con qué regularidad, qué se supervisa, qué no se supervisa, qué se comprueba. El gobierno dominicano contrata especialistas del sector minero que le den información de calidad, ni siquiera de los mercados, entonces mucho menos de aspectos técnicos que son complejos.
y no hay duda de que son profesionales que cuestan, son pruebas de laboratorio que valen dinero. Pero tú dices, pero ven acá, si yo tengo unos ingresos de esa magnitud y pudieran crecer mucho más, si yo me ocupo de conocer a profundidad el negocio que yo estoy contratando y lo que se me está reportando, entonces yo puedo lograr a lo mejor tener otras condiciones. Entonces, si tú me preguntas, Marisa, ¿tú crees que están pagando el 50%? Yo te tengo que decir no. Y te tengo que decir por una lógica fundamental que hacemos nosotros los economistas. Cuando usted tiene una empresa monopólica que además su negocio fundamental lo hace con subsidiaria y a cuenta de cobranza, no te olvides que el 3.2% de la renta neta no se paga sobre lo que se embarca. No, lo que se embarca y se fue para fuera de la República Dominicana está fuera. No, no es a eso que se paga. Ni con un valor de referencia de la Bolsa de Londres. No tampoco. Es cuando su subsidiaria lo paga. Y cuando ella lo paga, ¿qué es lo que está maximizando la Barrick Gold Internacional? No, ¿es maximizando la empresa Rosario Dominicana de República Dominicana? No, para nada. Maximizando el conglomerado, la tasa de ganancia de las 10 empresas más grandes que tiene Barrick repartidas en el mundo entero. África, América Latina, aquí, Perú, Argentina, cerraron a Pascua Lama en estos días, en Chile, por los daños a los glaciares. Entonces, cuando tú tienes empresas de la categoría de Barrick, usted tiene que tener gobierno que tengan al más alto nivel, gente que conozca de eso y que sepa cómo es que eso se maneja. Entonces, si no tenemos la información de origen, no tenemos los estados financieros, no tenemos informes técnicos, no hacemos supervisión con profesionales contratados de calidad, cualquier cosa que yo te pueda decir es un albur. Entonces yo digo, mire, estos son los numeritos que va a dar. El gobierno está feliz porque si tiene 16.000 millones pagados por una empresa, pero hay compañeros míos que me dicen, ¿y cuánto tú crees que pagaba la cervecería? ¿Cuánto tú crees que es el pago de impuestos de la Cervecería Nacional Dominicana? ¿Cuánto tú crees que es el pago de empresas de deporte importantes de este país? El conglomerado Vicini, ¿cuánto paga? Y eso pagan poco porque esos son tacaños a muerte y eso se lo quieren ganar todo. Entonces, yo no me atrevería. Yo tengo demasiado interrogante a muchas cosas que inciden directamente en los costos de operación. La deuda. Óyeme, ¿tú crees que un nivel de cómo es que el Estado Dominicano no discute? No, espérate, vamos a poner la cosa clara, apalancamiento de deuda. Y yo quiero deuda de tus accionistas. Pero mira, con certificación de origen. Porque los accionistas lo que hacen es aporte de capital. Si además te van a coger prestado, y una de las cláusulas importantes de la revisión de Danilo Medina, ¿tú sabes cuánto era la tasa de interés desde que se contrató, desde que se hizo el SEAM? 9.5. ¿Tú sabes en qué hubo tasa cero en el mercado de Nueva York? Tasa cero. Tasa de interés. Y con la revisión que hizo Danilo, lo puso en 4.5. Pero cuando en ese momento, en 4.5, el mercado de Nueva York, la bolsa de dinero, estaba prestando a cero tasa. Entonces, tú dices, ven acá, pero así no. Entonces, cuando tú ves por la tasa de interés, cuando tú ves por el precio, cuando tú ves por el quilataje, y tú me vas a decir a mí que el Estado Dominicano no puede hacer un sondeo cada 2 meses, 3 meses, del quilataje del oro que se está sacando de la Rosario, de Cotuí, para yo verificarlo contra lo que tú me declaras. No, olvídate que yo voy a hacer una prueba cada 3 meses. Tú dices que el quilataje está así, cuando yo hago mi prueba, y además tú nunca vas a ver la fecha, yo te la anuncio 2 días antes. O sea, es que es ingenuidad. No, hombre, no, de ingenuidad no es nada de ingenuidad. Nada de ingenuidad, todo eso se paga. Y se paga a funcionarios irresponsables que le interesa hacerse rico, o que le interesa vivir bien, o qué sé yo, no sé. Pero, mientras tanto, la nación dominicana no tendrá oro, y lo que habrá de recibir por esa explotación, no te puedo decir. Si yo estimo lo que puede ser en los próximos, ya tenemos 6 años, 7 años,
le quedan 22, le quedan 10 y... ¿Cuántos son? De 25, de los primeros 25 ya tiene 7. ¿Cuánto quedan? Y si yo estoy exportando 1 millón de pesos, es solo oro. No te olvides que solamente se paga renta neta por oro y plata. Tampoco se paga por cobre ni por zinc. Y yo digo, ¿y por qué yo tengo que regalar el cobre? ¿Y por qué tengo que regalar el zinc? Dígame, deme una sola razón plausible que me diga una nación pobre, ¿por qué razón tiene que regalarle a una empresa internacional, transnacional, rica? Porque Barrick es una empresa de las más grandes empresas del mundo. ¿Y por qué yo tengo que regalarle las libras que sean de cobre o las libras que sean de zinc de gratis? No, mire, usted me paga mi renta neta, porque cuando usted saque de ahí ese cobre y ese zinc, la nación dominicana no lo va a tener. Así que usted me paga. Bueno, pues no, a ella no le pagan, pues no paga nada por eso. Entonces, para mí son contratos con muchas deficiencias que nosotros que somos profesionales de la economía tenemos que preocuparnos y tenemos que estudiarlo y tenemos que garatearlo y tenemos que lograr sensibilizar a la nación dominicana. Y aquí no hemos hablado de qué pasa en Cotuí de verdad y cuál es la situación en Cotuí y cómo están los municipios de Cotuí. Y Cotuí no tiene un acueducto. Cotuí no tiene un acueducto. Hay un escándalo con unos dineros que están la gente de Barrick involucrada con una donación, pero ellos lo administran sus ingenieros. Y hay un escándalo en el cementerio. 18 millones de pesos volando. ¿Cómo que vuelan? Los cuartos no vuelan. Y de eso sabemos nosotros los economistas que no vuelan. Los economistas y los contadores sabemos perfectamente que los cuartos ni se desaparecen ni tienen alitas. Entonces, venga acá, así no se puede, no es posible. Entonces, nosotros desde el observatorio tratamos por todos los medios de acceder a toda la información que podemos acceder, de buscar la información, de tratar de tener fuente, porque la República Dominicana no puede seguir. La Alcoa se fue y ni bien ni mal, Pedernales se quedó igual o peor. Falcondo tiene más de 20 años en Peguera y en los alrededores y se está peleando todavía con la Loma que está en La Vega. Y tú dices, ¿qué se quedó? Además, es meterle la mano al gobierno. ¿Tú crees que es posible que los recursos que provienen de un recurso natural no renovable sea para financiar gastos del gobierno? Pagarlo de sueldo y comprar papel de maquinilla y computadora y carro y quemarlo en combustible. No, espérese. La renta minera es un fondo de inversión y de ahorro de la República Dominicana para que los nietos tuyos, Wilson, para que los nietos tuyos sepan que una vez en la República Dominicana hubo una explotación de oro y que eso que él está disfrutando hoy como una inversión se le debe a esa explotación que hicieron sus abuelos, sus antepasados. ¿Cómo es posible que si yo tengo un recurso natural, no renovable, que no lo voy a tener más, yo simplemente me lo gaste alegremente? No, señor. No, señor. Entonces, aquí tenemos que a uno, los profesionales que podemos analizar este tipo de problemas, que podemos estudiar este tipo de documentación. Óyeme, tenemos que unificar voces, porque es absolutamente indispensable que los políticos son lo que son los políticos, penosamente. Entonces se hacen lo loco y despilfarran dinero, porque yo quiero que tú me digas, ¿tú crees que es posible utilizar 84 mil millones que viene de esa mina? Y tú dices, el FOMISAR que ha hecho en Cotuí, aceras y contenes, y el edificio del FOMISAR, dime, ¿qué hago con eso? Y la piña de ceviche se está perdiendo y no hay una planta que transforme la piña de ceviche en jugo de piña y en mermelada de piña. Entonces así no se vale. Así no se vale. Esa es nuestra demanda. La política pública tiene que saber que es la población la que está por delante y que los recursos que tiene la nación tienen que ser utilizados para el bienestar de la gente, para hacer posible llegar a la gente trabajo, ingresos, condiciones de vida, capacidades de autodesarrollo. Entonces, lamentablemente, Barrick estará y no estará, y por aquí sabremos por la historia. La República Dominicana, no dejen de leer el libro de Bernardo, de Fran Moyapón.
el oro en la historia dominicana. Fuera de la historia colonial, busquen ese libro, porque el tercer capítulo tiene que ver con la mina de las Rosarios. Y ahí no hay desperdicio. Entre los chismes y las realidades, ese es un libro que cualquier dominicano profesional de la economía, con una empresa que gravita sobre nosotros como gravita Barrigol, debe conocer, debe estudiar, debe darle seguimiento. Así que se Así lo es. recomiendo y yo creo que ya con eso acabo. Sí, vamos a abrir las preguntas de los compañeros, pero antes de eso yo quería eh, que tú tocaras el tema de la nueva inversión de Barrigold, unos 1.300 millones de dólares, que se espera que Barrigold eh, invierta en una nueva explotación en el área de Monte Plata. ¿Qué tú puedes decirnos de Sí, esa esa, nueva, esa es ese muy nuevo buena. proyecto de Barrigol Sí, ese y es muy bueno. en qué términos negociaríamos nosotros sin la nueva ley aprobada, Sí. Y no sin ni si- parece, óyeme, tú sabes que no parece que la actitud del gobierno actual sea renegociar ese contrato. Nosotros hemos tenido varios encuentros con Toñito Almonte, Miguel Peña y demás, las nuevas autoridades del nuevo gobierno, y no, el olfato nos dice que el espíritu para nada es plantar una renegociación. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes a diferenciar. La necesidad de Barry de una nueva presa de cola. Y están hablando posiblemente de dos presas de cola. Ya la presa del Yagal está en cotas máximas. Es muy difícil que se pueda seguir sobrepasando. La altura del muro de esa presa de cola es de unas dimensiones que cualquiera dice, eso es respetable. Esa inversión está asociada no solamente a las nuevas, a dos, y quieren hacer dos nuevas presas de cola. Suponimos que por las capacidades de las cuencas, la presa de cola del Yagal interrumpió 25 cursos de agua, que no eran ríos, pero eran cañadas que iban a alimentar a Margajita. Y para hacer esa presa, para poder en esa cuenca comenzar a depositar las colas, se interrumpieron más de 25 cursos de agua. Barrio ahora está empeñada porque ya está prácticamente en las cotas máximas. Necesita efectivamente hacer una presa de cola y se está hablando de dos presas de cola. Suponemos que por las condiciones de la cuenca en la que van a hacer esas presas, en los tamaños resultan insuficientes para una vida. Esa presa está funcionando desde el 2008, 2009, 2010 hasta ahora. Ella necesita inversión para hacer eso. Pero también se asoció, como le dije al principio, con Precipitate y el proyecto Pueblo Grande. Si Barry es grande, el proyecto Pueblo Grande, cuando te voy a mandar el cuadro de todos los pagos de impuestos para que los socialices con los compañeros de la asociación y te voy a mandar el plan demostrativo de lo que es Pueblo Grande al lado de la reserva fiscal. Es más del doble del tamaño de la reserva fiscal mundial. De ser así, es que está hablando de que el tamaño de lo que sería Barrio con Pueblo Grande junto, sobrepasaría fácilmente 13.000 hectáreas mineras. Hay cosas muy, muy preocupantes. Monte Plata, la producción de las zonas altas de Monte Plata, los ríos y el riesgo para la cuenca de los Andes. Verdaderos riesgos. ¿Cómo lo va a manejar el gobierno? ¿Cómo lo van a decidir? ¿Quién va a hacer esos estudios de impacto ambiental? Porque yo tengo el estudio de impacto ambiental de Barry, 50 volúmenes de documentos, y tú dices, ¿y dónde están los resultados verdaderos de esa mina?
Si no me analizan los resultados del procesamiento por un lado y de la presa de cola por el otro, ¿de qué que usted me está hablando? Más allá de lo que son los tajos, el subterráneo o como sea, cómo es que va a explotar todo eso. Entonces, Pueblo Grande es de 9.000 hectáreas y Barry tiene 4.480, 880. Si tú agregas a Barry lo que es Pueblo Grande, esa no es una inversión, esa inversión de 1.300 millones, para mí la sumo en términos de las presas de cola, aunque Barry a lo mejor lo único que necesitaría adicional para explotar Pueblo Grande, a lo mejor es ampliar su capacidad de las autoclaves. Y esos aparatos son aparatos portentosos realmente, porque ellos no tienen, no es mina como Falcondo, que es por horno, altos hornos, temperaturas altísimas, son las autoclaves. Y el cianuro, por supuesto, que es cianuro y mercurio, son una combinación obligada para esa explotación. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo va a abordar? La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo lo va a abordar el gobierno? Porque Precipité tenía una concesión de exploración. Efectivamente, ya exploró, ya sabe que hay un yacimiento rico, muy rico, tan rico como el que tiene Barry. Y esa asociación no es nada casual. Ahora bien, las condiciones de explotación, ¿cuáles serán? Ampliar las reservas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Tenemos que estar todos muy atentos a eso. Hay que estar pendientes de todo lo que pase con eso, porque esa es una discusión que coloca el proyecto Barry en un nivel de riesgo para Santo Domingo y para los cursos de agua que van para Santo Domingo y que van para la cuenca de San Francisco de Macorís, Palmar, sumamente peligroso. Y eso no es idea. No, 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 no. Usted nada más tiene que ver el plano y ver la reserva fiscal y qué está debajo y ver Pueblo Grande, qué es lo que está debajo y hasta dónde se acercan a los cursos de agua más importantes para Santo Domingo Sur. Entonces, ¿qué estimación yo te puedo hacer? No estoy convencida que los 1.300 millones no, para mí tendría que ver con sus presas de cola, cualquier mejora, cualquier cosa, pero dudo mucho que la explotación en Pueblo Grande pueda suponer montos de inversión de esa naturaleza. La diferencia entre Pueblo Grande y Rosario requirió 3.000 y pico de millones de dólares. No es verdad que Pueblo Grande, a menos que quieran explotar eso a cuenta gota, ese no es la regla, y mucho menos en América Latina. América Latina es un territorio que solivianta muy fácilmente. En cualquier momento hay un lío, hay un rebú, hay un levantamiento, hay un problema, hay un cambio de gobierno. Mira Venezuela, mira mira Chile antes. O sea, lo que pasa con la inversión extranjera en nuestra región es muy particular. Mientras más rápido, mejor, porque no sabemos cuándo los levantiscos esos latinoamericanos se van a poner al revés. Eso es lo que yo pienso. Así que no te puedo dar un dato porque no me parece que lo que está en juego con Pueblo Grande, y te voy a mandar el plano para que ustedes lo puedan ver, pueda significar un monto de inversión de esos valores. Para nada, para nada, para nada. Y nada más lo tengo que comparar con lo que costó Barry. La inversión que se hizo en Barry. ¿Está bien?